Bueno, en esta segunda parte del video sobre búsqueda médica especializada, vamos a comenzar explorando la página de Medline, en este caso Medline Plus, que es la versión en español. Vamos a ver que esta página nos permite acceder a la base de datos de Medline, que como dijimos tiene una base de datos propia, que consiste en 3 pilares. El primero es las publicaciones de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. El segundo pilar son las publicaciones de los diferentes institutos nacionales de salud. Y el tercer pilar son las publicaciones sobre bibliografía médica, por ejemplo, el PubMed Central. Bueno, con respecto a la página de Medline, decíamos que nos permitía el acceso a esta base de datos y podemos hacerlo a través de dos modalidades. ¿Sí? Puede funcionar como dos tipos de buscadores esta página de Medline. Puede funcionar como un motor de búsqueda. Acá tenemos la barra de la búsqueda donde nosotros ingresamos nuestra palabra clave para buscar dentro de la base de datos de Medline. O también podemos utilizar la página de Medline como un directorio. Recuerden que la característica de un directorio era tener categorías generales que nos permitían acceder luego a categorías más específicas. Acá tenemos 3 categorías generales más importantes, que son temas de salud, medicinas y suplementos, y videos y multimedia. Dentro de temas de salud, vamos a ver que tenemos distintas subcategorías. Podemos buscar por subcategorías de partes del cuerpo y sistemas, ¿sí? Cerebro y nervios, oído, nariz y garganta, pulmón y vías respiratorias, sistema endocrino, sistema digestivo. ¿Sí? Podemos buscar según este criterio, o podemos buscar según desórdenes y enfermedades. Podemos buscar mediante diagnósticos y tratamientos, grupos demográficos. Tenemos diferentes maneras de buscar en este directorio. Por ejemplo, dentro del sistema digestivo. Dentro del sistema digestivo van a ver que tenemos los diferentes artículos, ¿sí? O sea que podemos acceder a estos artículos mediante el directorio. O también podemos buscar con el motor de búsqueda. Vamos a hacer la misma búsqueda para todos los buscadores, así podemos comparar. Sarampión. Recordemos que Google tradicional tenía 537.000 resultados. Google Académico tenía 15.700 resultados. Recuerden que estos dos buscadores buscaban dentro de las páginas web. Vamos a ver Medline. Medline ha encontrado 200 resultados sobre sarampión. Recuerden que tenemos una base de datos que es más pequeña, pero que es más específica, porque estamos hablando solamente de artículos de publicaciones de institutos nacionales de salud y de la Biblioteca Nacional de Medicina. Entonces, si bien es cierto que tenemos menos resultados, son resultados más específicos. Veamos los resultados. Por ejemplo, acá tenemos un artículo titulado Sarampión y entre paréntesis, Medline me va a decir de dónde proviene este artículo, de cuál de esos pilares de su base de datos proviene este artículo en particular. Entonces, este artículo proviene de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y también nos va a mostrar un párrafo en donde aparece nuestra palabra clave. Lo mismo con los demás artículos. Siempre entre paréntesis vamos a tener de dónde viene el artículo. Por ejemplo, acá, este artículo titulado Preguntas sobre el sarampión. Nos dice entre paréntesis que proviene del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, es decir, uno de esos institutos nacionales de salud. Vacunas contra el sarampión, paperas y rubiola. Viene de la Academia Americana de Pediatría, uno de los institutos nacionales de salud. Tenemos otros artículos que también vienen de la Biblioteca Nacional de Medicina. Entonces, si bien dentro de este resultado que nos muestra Medline
no nos dice el nombre del autor, sí nos dice en cuál de los pilares de su base de datos vamos a poder encontrar ese artículo. Y ya en el artículo en sí mismo, ahí sí vamos a encontrar el nombre de el autor o autores del artículo. O sea que acá yo tengo información que está respaldada. Vamos a ver ahora otra herramienta de búsqueda que nos permite acceder a bases de datos de información sobre salud y medicina exclusivamente producida en Iberoamérica. Porque si bien vimos que la base de datos de Medline es la más grande que existe con respecto a bibliografía de salud y medicina, tenemos esta otra herramienta que nos va a permitir acceder exclusivamente a información sobre salud y medicina producida en Iberoamérica. Esta herramienta es el portal de la Biblioteca Virtual de la Salud, también conocida por sus siglas, la BVS. El portal de la BVS nos da acceso a diferentes bases de datos, como por ejemplo los más importantes, la Vireme y la LILACS. La Vireme es la Biblioteca Regional de Medicina y es un organismo que está respaldado por la Organización Panamericana de la Salud. Y la LILACS es una base de datos que va a reunir literatura relativa a las ciencias de la salud producida por autores latinoamericanos y del Caribe a partir del año 1982. LILACS significa literatura latinoamericana en ciencias de la salud. Bien, y también nos va a permitir acceso a otras bases de datos, pero esas dos son las que vamos a rescatar porque justamente son las que reúnen material producido por instituciones o autores o investigadores latinoamericanos. Bueno, acá pueden ver la página web del portal de la BBS y verán que funciona como un motor de búsqueda donde tenemos una barra y nosotros vamos a introducir una palabra clave para que el portal busque en esas distintas bases de datos de forma simultánea. El criterio de búsqueda que venimos utilizando es sarampión. Veamos cuántos resultados va a encontrar dentro de estas bases de datos. Bien, en las diferentes bases de datos en donde ha buscado el portal de la BBS, ha encontrado 31.094 resultados que contienen la palabra sarampión. Veamos cómo son esos resultados. Nos muestra el título del artículo, necesidad de cambio en la definición del caso del sarampión. Nos dice los autores, nos dice la publicación donde aparece ese artículo. Bueno, presten atención a lo siguiente. Una gran ventaja que tiene este portal de la BBS es que nos permite filtrar. Entonces yo, por ejemplo, puedo filtrar en bases de datos. En el caso de que yo quiera encontrar artículos sobre sarampión producidos en Iberoamérica, yo sé que LILACS es la base de datos donde yo tengo que buscar. Entonces yo puedo filtrar que BBS me muestre artículos sobre sarampión dentro de la base de datos de LILACS, de forma que yo vea artículos solamente producidos en Latinoamérica. Además tengo muchos otros filtros. Yo puedo buscar en el asunto principal, digamos que la palabra que yo estoy buscando aparezca en el asunto principal. Yo puedo buscar según tipo de estudio, si quiero un informe de casos, un ensayo clínico, el idioma del artículo, en qué intervalo de años. Supongamos que yo quiero encontrar artículos sobre sarampión, pero solamente publicados durante los últimos 5 años. Bueno, yo acá puedo filtrar. Entonces, algo bastante positivo del portal de la BBS es que yo puedo filtrar para hacer más específica mi búsqueda. Entonces, yo ahora voy a filtrar para que solamente me muestre los resultados de la base de datos de LILACS.
acá ya se me redujo la cantidad de artículos. Pasamos de 31.000 y pico a 1.276 artículos. Y acá solamente vamos a encontrar artículos producidos en Iberoamérica. Entonces van a haber muchísimos en portugués, producidos en Brasil, donde también podemos filtrar por artículos en español. Sí, eso es lo que les decía que es bastante bueno de esta base de datos, de este portal, es que nos permite hacer varios tipos de filtros para hacer más específica nuestra búsqueda. Sí quiero que vean cómo se nos muestran los resultados de los artículos. Un título del artículo, los autores y la publicación en donde vamos a encontrar este artículo en particular. Es decir, que yo tengo mi información respaldada. El portal me dice a mí de dónde vienen estos artículos. Otra herramienta de búsqueda que les voy a mostrar es Cielo, ¿sí? Scientific Electronic Library Online, que es una hemeroteca científica online. ¿Qué es una hemeroteca? Es una colección de revistas, como una especie de biblioteca, pero solamente de revistas. Y en el caso de Cielo, es una biblioteca de revistas científicas. Entonces, Cielo me va a permitir acceso a un montón de revistas científicas de forma gratuita y a texto completo. Es decir, que yo voy a poder leer todos los artículos de forma completa e incluso poder descargarlos. Cielo me permite a mí buscar revistas científicas de distintas disciplinas, no solamente de medicina, pero es bastante útil. Por ejemplo, vamos a buscar sarampión. También vean que funciona como como motor de búsqueda. Acá yo he encontrado 277 artículos con la palabra sarampión. Y también tengo muchas opciones para filtrar. Puedo filtrar por país, por revista, por idioma, por año de publicación, por áreas temáticas, por tipo de literatura. Tengo una gran variedad de filtros. Y fíjense cómo aparecen los artículos. A mí me aparece el título del artículo, los autores, la publicación en donde yo voy a encontrar ese artículo y la novedad es que yo acá tengo opciones para poder compartir este artículo, por ejemplo, en redes sociales o por mensaje. Lo positivo de Cielo es que, como les decía, me muestra los artículos a texto completo. Entonces, yo puedo hacer uso de estos artículos, que por ahí eso no me sucede con otras bases de datos, en donde puedo llegar a tener, por ejemplo, en Google Académico, solamente un pedacito del texto. Acá yo siempre voy a tener el artículo a texto completo y lo voy a poder utilizar en su totalidad. Bien, y la última herramienta de búsqueda que les quiero mostrar, específica, es el manual Merck, que ustedes lo van a encontrar así, manual MSD. El manual Merck es un manual de medicina que se usa en todas las universidades y facultades de medicina del mundo hace muchísimos años y tenemos la ventaja de que está digitalizado y que tiene su versión en español. Entonces, esta página me permite acceso a un manual. Simplemente el libro, todo el contenido de los manuales Merck está digitalizado. Y yo puedo buscar dentro del manual a través de el directorio que tiene la página y también a través de la barra del motor de búsqueda, sí, que es la que está acá. La base de datos de este manual es simplemente el manual. Yo estoy haciendo una búsqueda dentro del manual, como si yo estuviera viendo el índice de este manual. Y otra cosa muy interesante de esta herramienta es que yo puedo ver una versión para público general y también tenemos una versión para profesionales, ¿sí? Yo puedo cambiar mediante este botoncito. Entonces, en la versión para profesionales yo voy a tener artículos con un lenguaje más técnico y más específico, y en la versión para público general voy a tener la misma información, pero en un lenguaje más sencillo y más accesible para el público general. Esta herramienta, si bien no es un buscador, me parece interesante que la tengan en cuenta para su carrera, porque ustedes acá están teniendo acceso al manual Merck. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda me escriben un mensajito. Nos vemos, chao, chao.